Hola, buenas noches, muchas gracias por estar todos aquí. Le agradecemos mucho a Libertad por haber estado con nosotros y por permitirnos presentar su libro, ¿Cómo enfermo no estás? Y a Héctor de Malabar, eres Héctor, ¿verdad? Sí, es que me gusta saber cómo. Sí, a la editorial de Malabar, por lo mismo, también estamos presentando aquí hoy el libro de Libertad. También agradecemos a la Increíble por permitir estos espacios de difusión literaria. Brevemente voy a presentar a todos los que hoy hablarán del libro. Libertad Pantoja nació en la Ciudad de México en 1987, estudió la licenciatura en Ciencias Genómicas y el doctorado en Ciencias Biomédicas en la UNAM. Es egresada del Diplomado de Escritura Creativa Literaria del Centro Mexicano de Escritores, ha participado 2 veces en el programa de escritura Under the Volcano y ha recibido la beca de Jóvenes Creadores del FONCA en 2 ocasiones. Libertad ha publicado en las antologías Historias de las Historias y Lo Fantástico No Existe. Actualmente contribuye con los artículos de divulgación para la revista cultural de Letrea. Oigan, perdón, no traje mis lentes. Héctor Rojo estudió Lengua y Literatura en la UAM y maestría en Licenciatura Mexicana en la Universidad de Veracruzana. Es cofundador de Malabar Editorial y publicista, autor del relato fantástico Cómo me convertí en la fe de las lechuzas, y ha publicado poemas y ensayos en periódico de poesía, Tierra Adentro, Nexos y otras revistas, y un relato, El Libro Blanco de Bengala. Anfibio Odisea es su primer libro de poesía. Aura García Junco nació en la Ciudad de México en 1988. Estudió literatura clásica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una relación de amor-odio con lo que aprendió ahí. Su primera novela, Anticitera, Artefacto Dentado, es una prueba. Ha sido becaria de la Fundación de las Letras Mexicanas y el programa de FONCA Jóvenes Creadores y actualmente contribuye con ensayos, relatos y quejas en diversas publicaciones y trabaja con traducción literaria. María Lorantes, escritora, ha sido becaria del programa de Jóvenes Creadores del FONCA también y de la Fundación de las Letras Mexicanas. Es autora del libro para niños Érase una vez en los Beatos, los libros de poesía El Día del Diente de Leche y La Casa Vertebrada. La Pulga de Satán, Los Caballeros se quedan a descansar y Visita guiada al mundo de los muertos. Es la creadora de la fanzine Personaje Feral. Recibió la beca de residencias artísticas para completar la investigación de su libro de ensayos Autos, Moda y Discos Punk en Barcelona. Y a partir de ese proyecto le fue concedida la beca de escritura creativa de Barcelona de la Literatura 2020. Y creo que esos somos todos. Sin más, les dejo el micrófono, un aplauso. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Libertad, por invitarme a hablar de tu libro. A mí me gustaría hablar un poquito de Tu enfermo no estás, de una forma que quizás puede parecer un poco anecdótica, como sin chiste, pero para mí es muy importante y creo que al final nos permite ver un poco la dimensión del libro que escribió Libertad. Esto es porque Malabar originalmente estaba pensada para publicar solo libros ilustrados, textos cortos, digamos como un cuento de los de este libro, y el trabajo de un ilustrador. Ese era el objetivo principal, ¿no? Y habíamos recibido algunos manuscritos de colecciones de cuentos, de poemarios, pero bueno, algunos de bastante calidad. De pronto nos hacía dudar si podíamos publicarlo como una excepción, pero como que nunca llegamos a ese punto, ¿no? Cuando vemos el manuscrito de Libertad, pues nos vuelve a surgir esta idea de que también podemos publicar este tipo de libros, pero no era suficiente. O sea, la lectura de Tu enfermo no estás nos hizo ver que no solo necesitábamos publicar un libro así, sino necesitábamos un espacio para ese tipo de libros. No era nada más una excepción, sino nos hizo ver que algo estaba pasando, que había personas que estaban escribiendo cosas atrevidas, cosas novedosas, profundas. Y entonces surge la idea de que
para publicar este libro, un libro como este, necesitamos una colección que canalizara este tipo de libros, y entonces surge la colección Trapecistas, y podríamos decir que Tú enfermo no estás no solo inaugura la colección, sino le da forma. De alguna manera el objetivo de la colección es conservar el espíritu de un libro como el de Libertad, ¿no? Entonces, de esa dimensión es lo que provoca la lectura, que es no sé cómo, tendría que hablar de todo el proceso de revisión y lo que implicó esta transformación, ¿no?, del proyecto editorial, la creación de esta nueva línea editorial, y que, pues bueno, repercutió en algo que está saliendo muy bien, que hemos encontrado muchas autores que están generando obras y que tienen un proyecto de escritura que no es simplemente, hay mucha maestría técnica, hay madurez técnica, pero además que están arriesgando ahí mucho, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Tú enfermo no estás, los temas son complicados, hay temas, se habla mucho de la familia. Bueno, de hecho en todos los relatos hay un conflicto entre familia, y es una forma de llevar estas problemáticas, estos temas muy humanos, a una escritura muy original, muy apasionada, y con una, como decía, con una madurez técnica que, bueno, es sorprendente cuando cuando la conoces, ¿no? Ya después de algunas lecturas comprendes por qué de esa calidad, porque se ve que son textos muy trabajados, muy pensados, ¿no? Y que sin embargo no se nota como esas costuras en el trabajo de la estructura de los cuentos, por ejemplo, ¿no? Algo que me sorprende mucho todavía ahora que releo los cuentos después de 2 o 3 veces más, es que apenas se nota cuando pasas por ejemplo, cuando nos introduce a un conflicto, ¿no? El cuento inicia de una forma casi normal, cotidiana, y sin que te des cuenta entra el conflicto en el cuento, y sin que te des cuenta ya estás inmerso en ese ambiente onírico a veces, angustiante o sea, fantástico de lo que está ocurriendo en el cuento, y que esto además despierta el carácter de los personajes, que siempre es complejo y profundo. Entonces, bueno, podría hablar muchísimo porque leí muchísimo los cuentos, y de verdad quedé fascinado. El contexto de la editorial era un poco como para explicar con un ejemplo de lo que fue capaz de mover un libro como este. Y bueno, pues muchas gracias por escribirlo y compartirlo con Malabar. ¿Sigo yo? Bueno, pues primero me gustaría agradecerte mucho por invitarme a la presentación. La verdad es que para mí es muy, muy bonito que me hayas invitado. Celebro mucho la aparición de tu libro porque creo que es, no sé, o sea, siempre te vi trabajar un montón en los textos, siempre fue como, no sé, como compartir todas esas cosas desde pues, que nos conocimos en Ceneval, ¿no? Pero más allá de eso, realmente creo que es así
desde que las primeras veces que yo leí tus cuentos, siempre hubo algo inquietante dentro de las páginas de los cuentos que yo leí. Siempre había una cosa ahí oscura, siempre había una cosa ahí extraña que me llamaba mucho la atención, porque creo que es muy difícil encontrar textos que puedan combinar de tal manera lo cotidiano, lo que es aparentemente como mucha luz, con esa parte de oscuridad. Hablaba, por ejemplo, con mi ex, justo de este libro, le estaba comentando, ¿no? Como que estaba yo muy feliz de presentarlo, y me dijo, sí, nada más que no se nos olvide que como detrás de sus blusitas bordadas hay una darqueta, ¿no? Porque pues sí, o sea, a él también le gustó muchísimo, y estábamos hablando mucho del libro porque realmente nos parece que es una gran literatura, ¿no? Y bueno, entonces, sí, es como, tú no te imaginas que exista esa densidad, esa oscuridad, esas cosas de repente tan extrañas, así, ¿no? Como ves a Libertad toda bonita, ¿no? Así, dices, wow, ¿no? O sea, yo nunca me imaginé que sus cuentos fueran tan darks. Pero eso está padre porque no he encontrado una narrativa similar. O sea, he encontrado otro tipo de cuentos, pero este tipo de narrativa que sabe combinar, sobre todo que sabe como equilibrar esa oscuridad con lo cotidiano, con lo sensible, a mí me parece muy, muy increíble, sobre todo porque es como, pues son tus primeros cuentos, es tu primer libro. Entonces yo realmente veo así como que estás en un rollo bien, en un camino bien padre en el que vas a escribir cosas increíbles, y yo lo único que puedo decir lo que espero decir es, pues sí, que estuve ahí en esa primera presentación, y eso ya con eso es como, wow, no manches, ya con eso cumplí mi labor con el mundo, ¿no? Sí, no, leer todos los cuentos ahora los releí, y fue como, pues no sé, creo que hay un cambio entre leerlo en hojas impresas, en hacerle correcciones, en platicarlos, y en leerlos ahora sí ya en un libro con forma, ya acomodados, ya con una portada, o sea, cambia mucho la manera en la que los recibí, y esa manera en la que ahora los recibí con esta nueva mirada fue que sí es un conjunto en el que todo va hacia las conexiones familiares, como ya lo mencionaba Héctor, entre esa cosa que de repente nos causa un poco de conflicto, y entre las cosas muy hermosas también, porque sí hay cosas que de repente digo, ay no, está medio Lovecraftiano. También hay cosas que son sumamente hermosas, imágenes muy sensibles de todo lo hermoso que puede ser a través de los ojos, visto a través de los ojos de Libertad, ¿no? O sea, cosas sensibles. Por ejemplo, en el cuento de Nautla, cuando escribe los cristales en la arena, a mí me parece una cosa sumamente hermosa. También puedes reconocer, por ejemplo, en el cuento del niño Dios, donde dice el vato, ¿no? Así como, ah, sí, pero bueno, yo trabajaba corrigiendo exámenes de preparatoria. Dije, ese es Ceneval. Y pues, o sea, son destellos, ¿no? Siempre como que la ficción supera, y eso es lo que agradezco mucho de los cuentos, que no hablan de nosotros, son otra cosa, son otro momento. Sin embargo, como uno los escribe, también hay cosas ahí, ¿no? Y ahí está tu gran sensibilidad, que a mí me gusta mucho. Y además, realmente, releyéndolos, por ejemplo, estoy dando un pequeño taller de técnicas narrativas para ilustradores. Y releyendo tu libro, yo decía así de, mira, le voy a poner este ejemplo a estos ilustradores para que vean cómo las imágenes, ¿no? Cómo se avanza en la historia, cómo se crea la tensión, cómo todo eso. O sea, está muy bien. Tienes un cuento hecho de puras imágenes, no me acuerdo cómo se llama, que son puras frases cortas, que son imágenes, que avanzan
la narración de manera extraña hasta que es el de los dientes blancos, que acaba con la imagen de los dientes blancos justo. Empieza con el cabello blanco y termina con los dientes blancos. O sea, sí, la verdad es que me encantó tu libro, Libertad. Me gustó muchísimo. Y pues nada, no sé qué más decir. Así que lo voy a... No, pues igual si no, ahorita regresamos a platicar más cosas, porque sé que se me quedaron muchas cosas, ahorita se me van a ocurrir más, pero bueno, pues ahí vamos, ¿no? Sí, ya te había ayudado. Hola, pues muchas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por invitarme, realmente me da mucho gusto poder hablar de este libro. Creo que ya había leído algunas versiones muy remotas de algunos de estos textos y pues siempre es un gusto ver cómo inician los procesos y cómo terminan. Y bueno, apunté muchas cosas en mi máquina de escribir invisible, pero ahora que Héctor estaba hablando, me llama la atención lo de que la editorial era pensada como de libros ilustrados, porque a pesar de que pues sin duda este no es un libro ilustrado, sí hay algo en tu narrativa que me parece muy sensorial y muy visual. Siento que hay una cosa que me resonó en todos los cuentos, que era una necesidad de narrar lo tangible, ¿no? Y lo intangible, los olores, los colores, siempre los personajes relacionándose con su contexto sensorial, y eso me gustó mucho porque en la narrativa onírica que manejas, sí, que utilizas, pues eso como que de alguna forma remite a todo lector, a toda lectora, a una situación en la que puede entrar. No es como si abrieras un portal al que invitas a quien está leyendo que entre, ¿no? Y eso me encantó. Digo, además de que me parece que tu libro se inscribe en esta línea de escritoras surrealistas como Leonora Carrington o Adela Fernández, que además a mí son narrativas que me encantan. Pues también está esta situación en la que invitas a una entrada a un mundo muy diferente, ¿no? Y en eso quisiera destacar que los cuentos son muy diferentes entre sí. O sea, quizás eso parezca una tontería, pero no lo es, porque hay libros de cuentos que lees que tienen mucha homogeneidad, ¿no? Y aquí, a pesar de que sí hay un eje conductor, que es una especie de inclinación por los sueños, por aquello inesperado, porque todos los cuentos son muy inesperados en sus soluciones y en sus desarrollos. De repente te encuentras en el mar, en una playa que está cubierta de pedazos de cristales de colores, y de repente estás viendo el templo mayor, un templo mayor, no el templo mayor, ¿no? Y de repente estás viendo, mencionaba Mariana el cuento de un niño Dios que sangra, ¿no? Y que es un niño, ese es mi cuento favorito del libro. Y entonces a mí una cosa que me parece muy destacable es que estás leyéndolo y cada cuento te remite a un mundo que no es este, pero que es un mundo muy único cada uno de ellos, ¿no? Y creo que eso también tiene mucho que ver con que te tomaste el tiempo que necesitaste tomarte para escribir este libro, y eso me encanta, o sea, porque parece que siempre hay una premura por publicar y por hacerlo ya, y la presión, y cumples un año más y dices, ¿cómo no he publicado más libros y demás? Pero creo que para escribir un libro que tiene tantos escenarios y tiene tantas ventanas, es muy bueno que existe el tiempo entre los procesos, y se nota en este libro, ¿no? Se nota que pues te diste tu tiempo, ¿no? Tanto en la calidad como en esta versatilidad. Y bueno, en ese sentido quisiera preguntarte, ¿cómo le hiciste para iniciar la escritura de cada uno de estos cuentos? ¿Partieron de intuiciones? ¿Tenías temas que te interesaba tocar? Porque a mí me da la impresión de que muchos de esos textos partieron de imágenes más que de temas o de anécdotas, y eso me gusta mucho, ¿no? Pensarlo así, como son imágenes que hay en el centro. Ay, pues creo que en su mayoría parten de sueños, creo que en un sentido sí podríamos decir que por lo tanto parten de imágenes, porque al fin de cuentas nosotros le damos una narrativa extraña a las imágenes oníricas, pero se supone que en realidad nos llegan desordenadas. Entonces, de alguna manera yo pienso que es muy correcta tu intuición, si parten de imágenes. Hay pocas que parten de anécdotas tal cual. Yo creo que la principal es Los animales no tienen muñecas, que parte de una historia familiar. Pero de todas formas creo que también está muy presente, al menos para mí, esa imagen justamente de cuando
mi abuela, que era niña, estaba sentada y le acomodaron la clavícula. Esa creo que es la imagen central de ese cuento. Sí, creo que casi siempre mi proceso suele empezar por sueños, por historias familiares que me llaman mucho la atención, ya sean propias o de otras personas. Por ejemplo, la de, se me acaba de ir el nombre, pero la de este niño que le habla a su abuela de la muerte. Es una historia que tiene mucho que ver con un maestro que tuve de náhuatl en algún momento. Sí, niño porque llora. Y a él le sucedió algo muy parecido con su abuela cuando era pequeño. Y fue así como que, ay, que te diga eso tu abuelita, se me hizo algo tan fuerte que esto tiene que ser un cuento. Y ahí tal vez no es una imagen como concebimos, digamos, de manera tradicional, pero pienso que sí puede ser una imagen en el sentido de lo que creamos a nivel de la mente, ¿no? Que a veces pueden ser cuestiones más sonoras o de una atmósfera integrada, que no necesariamente es una fotografía, como pensaríamos tal vez de imagen de una manera tal vez más simplista o lo que estamos más acostumbrados, pero yo creo que sí va completamente por lo que comentas. Y pues quiero aprovechar para darles las gracias tanto a Aura, a Mariana, a Héctor. Con Mariana y con Aura en su momento trabajé mucho estos cuentos, con Aura en un taller y con Mariana ya de manera un poquito más cercana cuando ya estaba, pues no diría que casi listo, porque creo que los trabajamos como 2 años antes o 3 años antes de que estuviera el libro para mandarse a publicar, que también ahí fue una labor muy ardua de seleccionar qué sí iba a ir en el libro, qué no iba a ir en el libro, en qué orden. También Oli, que nos acompaña ahorita, participó en su momento en el proceso de este libro. Muchas gracias, Oli. Y pues estoy muy contenta de que nos hayan podido acompañar. Muchas gracias y muchas gracias a La Increíble por permitir este espacio. Y pues no sé si tengan más preguntas, otros comentarios. ¿Puedo contestar? Sí, sí. No quiero agandallar nada más. Sí, nada más. O sea, es que una cosa que me gusta mucho de lo que acabas de decir es que creo que el hecho de que los cuentos vengan de imágenes o imágenes que son intuiciones o que son anécdotas, es que son cuentos muy atípicos en su forma, ¿no? Siento que no son cuentos acartonados. Digo, hay cuentos que tienen una estructura muy clásica que son buenísimos, muchísimos de ellos, pero en este libro me parece que te acercas más a la idea de relato que al cuento tradicional, y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el deseo de rodear una imagen, de sacarle jugo a una imagen y crear personajes alrededor y ver cómo interactúan con ese centro, ¿no? Y eso me encanta porque creo que eso hace los cuentos verdaderamente inesperados, ¿no? Como realmente no se afanan en estar en una estructura muy cuadrada de cuento y se afanan más en vivir en el mundo que les planteas, pues se me hace que justo crea lo que dice Mariano, un libro muy único, ¿no? Muy especial en sus resonancias. Y ya, perdón. Muchas gracias, Aura. Bueno, una de las anécdotas que recuerdo como con mucho cariño es una vez que estábamos jugando rol y era una aventura de unos niños que se pierden, bueno, de un niño que se pierde y que lo tienen que ir a rescatar, ¿no? Y todo giraba alrededor del rollo de Xipetotec. Entonces, releyendo y pensando y así, recordé mucho esa anécdota ahora con lo del Templo Mayor, con varios cuentos. Entonces, pues sí, sé que son ejercicios de imaginación, pero también parece de repente que son cosas que nacen de ese tipo de aventuras. Entonces quería como también preguntarte como si no, porque recuerdo mucho como esa experiencia, y sé que muchas veces, sobre todo como los que jugamos rol, se nos quedan grabadas las historias y luego las desarrollamos de alguna otra manera. No sé. Sí, pero creo que suele ser más o menos inverso. Está chistoso porque se me ocurre a veces alguna idea para escribir y siento que le falta algo, que le falta a lo mejor un poco de vida, y eso lo he hecho con 3 historias que he roleado, y de hecho esta misma historia lo he roleado también en otros grupos de rol, y cada vez salen cosas diferentes que son muy padres y me gustan.
y eventualmente escribiré una novela con eso, porque no, todavía no. Otra que también roleé en algún momento tiene que ver con la primera historia del libro. Creo que de ahí no me salió tanto material, pero creo que sí salió un poco de la sensibilidad de los involucrados en torno a una historia como esta. Cómo se sentían los que estaban actuando en ese momento la historia, y creo que esa parte me ayudó mucho. Yo ahora que hablaban del aspecto onírico de los cuentos, pensaba en algo que comentaba sobre el estilo de estos cuentos, que a veces cuando hablamos del estilo onírico de algunos autores, de inmediato pensamos en estas imágenes un poco extravagantes o surrealistas en exceso. Y sin embargo, cuando pensaba en los aspectos de la relación con el sueño de estos cuentos, pensaba que justo la mayoría de estos cuentos se parecen a los sueños en que no te das cuenta que estás en un sueño al principio. Muchos de estos cuentos llegan sutilmente a ese punto de extrañamiento y lo resuelven de formas muy originales, ¿no? Es, digamos, como una de las características que más me llamaron la atención, porque ya habíamos platicado también como de esa relación del origen de muchas de estas historias con sueños, y ahora resolviste el misterio también de que parten de imágenes más que de anécdotas, pero sí creo que esta característica de no iniciar inmediatamente con conclusiones muy estrafalarias, sino que a veces son anécdotas un poco cotidianas y que poco a poco se van transformando. No sé si esto es lo pensaste así, o es parte como surgieron así las historias, o es parte de un estilo que quisiste trabajar de esta manera. Creo que tal vez no de una manera muy consciente, pero siempre me ha llamado la atención esas historias donde todo lo que es fantástico irrumpe en lo cotidiano, ¿no? Que hay como este segundo mundo que está a nada de nosotros y que está construido en base a cuestiones que en la vida racional normal nos podrían parecer fantásticas, increíbles, y que eso no pasa, pero que en realidad es como una pared muy delgada la que tenemos con respecto a eso, y que pues tenemos contacto con ella más bien en los sueños o en momentos en los que estamos muy agitados o que nos ponemos a pensar con respecto a lo que ha sucedido. Creo que son pocas las historias donde ya entro como tal en lo fantástico, tal vez en la de Nautla, y más bien por cuestiones de qué es lo que hay en el entorno, ¿no? Estos vidrios de colores, por ejemplo, que no existen en realidad en Nautla, o tal vez también en el de dientes. Yo estaba así, ay, ¿a poco sí existe Cuando la vaya a Nautla? Nautla. Yo que vengo de vacaciones a Nautla, qué mala onda, Libertad. Ay, no Lo me siento. digas. Entonces me estás diciendo que las Yo playas había hecho no una son observación bonitas. del Airbnb, voy a tener que cancelar. No, o en el de dientes, ¿no? Que entra luego como que, pues, bueno, tal vez no directísimamente, pero todo va indicando a que pues estos son unos conejos, ¿no? Las personas. Sí, creo que en todos los demás sí está esa irrupción en algo muy cotidiano, de lo fantástico, ya sea como algo terrible o como algo maravilloso. Yo creo que es las dos cosas, pero no sé si contesté tu pregunta, Héctor. Creo que sí. Okay. Aunque fíjate que ahora que mencionaba lo de los cristales, o sea, bueno, así de sutiles, porque justo yo en ese cuento, hasta que ocurre esta cosa rara con los otros niños, hasta ahí te das cuenta de, bueno, o para mí hasta ahí empieza lo extraño del cuento, no sé si maravilloso del cuento y fantástico. En lo de los cristales, más bien
no te das cuenta, pero lo veo como una imagen muy entre lírica, entonces creo que justo así de delgada es la línea que separa lo fantástico de lo real en tus cuentos, ¿no? Eso es parte de lo maravilloso de ese estilo. Pues sí, y de hecho, bueno, lo que yo creo es que más que ser fantásticos o maravillosos o así, es que hay una extraña cosa simbólica. O sea, todo el tiempo en los cuentos de libertad, de repente el espacio se vuelve como un espacio extraño en el que las cosas que comienzan a aparecer, las personas que aparecen, las acciones que realizan las personas, se vuelven cosas simbólicas. Entonces, en el cuento de Nautla, por ejemplo, aunque, ya me rompieron el corazón diciendo que no hay cristalitos en Nautla, yo sí pensé que sí había cristalitos y dije, ay, qué bonito. Pero bueno, pensando ahora que no hay, se vuelve incluso más simbólico, ¿no? Y ella, por ejemplo, en la protagonista, lleva una jarra de cristal. Y esa jarra de cristal se carga simbólicamente durante el cuento, hacia el final. Entonces, después también el chico que está viendo la televisión, en un momento parece justo como cualquier persona como que está ahí, ¿no? Porque se están compartiendo una cabaña. Se espera que haya otras personas. Sin embargo, lo nota la narradora, personaje, que dice, pues ¿quién lleva una playera en la playa? Una sudadera en la playa, ¿no? Con este calor. Entonces, notas que ciertos gestos, ciertas cosas que no te dice, pero que a la vez sí te dice, se vuelven una cosa simbólica en un espacio extraño que tiende hacia lo siniestro, ¿no? En lo siniestro entendido como algo que está fuera del lugar. Entonces, algo que no está bien, algo que es justo como en los sueños. A eso creo que es hacia donde va lo onírico, que es como cuando estás soñando y de repente te das cuenta de que eso no debería estar ahí, de que esa cosita que está ahí no pertenece al mundo real, por más que sea una cosa cotidiana, por más que sea algo normal, entre comillas, por el simple hecho de no estar en el lugar en el que pertenece, cobra un aspecto siniestro. Entonces, creo que eso es lo que de repente los cuentos de libertad cargan, así van cargando con esas imágenes y sobre todo con ese simbolismo, y se van hacia lo extraño y ya llega un momento en el que rompen totalmente con la realidad, ¿no? O sea, como que van abriendo una pequeña grieta por la cual se cuelan y ya de repente estás totalmente sumergido en ese mundo extraño. Creo que todos los cuentos, excepto el de Yo Ahora, Yo Entonces, que ese sí de entrada desde la primera línea ya sabes que es otra cosa, ¿no? Y tiene que ser así porque ese cuento, como ya desde la primera línea está diciéndote que estás en un mundo totalmente diferente, tiene que plantear después las reglas del juego. Entonces, porque es muy complejo, entonces tienes que como entenderlo, cómo va pasando, de cómo es este rollo de las personas, bueno, las que están antes, que se van encontrando que se encuentran con las que están, pero que son jóvenes, pero que son viejas, o sea que ellas van envejeciendo y las que están antes van rejuveneciendo, ¿no? Hasta que llega un punto en el que se encuentran y luego reviven, y es complejo. Entonces no puedes entrar desde el punto cotidiano, tienes que entrar desde el punto fantástico ahí para poder entender ese. Creo que es el único cuento que rompe un poco con eso. Quizás también el de los dientes blancos, porque bueno, pues sí, bueno, yo no sabía que eran conejos. Está súper bien, porque a mí me dejó como con una situación muy siniestra y decía así como, es que pelos blancos, ¿qué? Como que pelos blancos, o sea, a mí sí como que yo imaginaba otra cosa, como venía justo del cuento donde se hacen viejitos y así,
Yo imaginaba como otra cosa, pero es muy interesante. Eran conejos. Vas a tener que leer ese cuento al final es de una página, sí. Sí. Pues qué bueno que acabas de mencionar todo esto, porque lo siguiente que quería preguntarte tiene que ver con el tiempo, porque al menos hay dos cuentos en los que todo el juego del cuento central tiene que ver con quién rejuvenece, quién está viviendo su segunda existencia, pero con gente que no está viviendo su segunda existencia. Hay en varios momentos del libro un juego con el tiempo y una dislocación temporal que a veces se revela desde el inicio, como en el cuento que mencionaba Mariana, pero a veces tardas un poco más en descubrir, ¿no? Y a veces es una indagación de los mismos personajes. Y pues yo quería preguntarte, ¿cómo armaste esos cuentos? Como que sí califican plenamente en lo fantástico, porque pues sí hay una dislocación temporal que definitivamente no pasa en esta realidad. Y a mí me interesaba un poco preguntarte, pues dado que tú estudiaste ciencia y tienes como otra formación que no es la típica de gente que estudió letras como todos nosotros, si eso repercutió de alguna manera en la creación de historias así, si tiene más que ver con algo que tú hayas intuido a partir de otros lados, o de dónde salió eso, porque sí son reglas de juego bastante complejas las que plantear. Yo creo que lo que tuvo que ver tal vez ahí mi formación en ciencia es un poco el cómo tratar de plantear en orden qué es qué y acomodarlo. Pero en cuanto a imaginarlo, creo que no tanto. Creo que eso sí proviene de un lado tal vez como un poco más creativo, intuitivo, que de hecho yo siento que en la práctica tiende a dislocarse mucho en el momento que escribo de mi lado más racional. O sea, yo siento que sí sufro una suerte de dislocación al momento de escribir, de esa parte que tiene mucho que ver con mi formación, que es muy, muy racional y muy de reglitas y de cómo funciona el mundo en teoría. Y vamos, son aspectos que de repente trato de conciliar, y creo que con estas cosas de que haya una serie de reglas más o menos logro, pero que para mí es muy complicado, no sé si en algún momento realmente lo logre. O sea, por ejemplo, todo esto de iniciar un cuento con la estructura y de hacer este tipo de esquemas luego de cómo vas a seguir tus cuentos y demás, es algo que a mí me cuesta muchísimo trabajo. Yo puedo hacerlo para un libro del que ya existen cuentos, más o menos acomodarlos y seguirlos, pero para una historia en sí, puedo intentarlo, pero me cuesta muchísimo trabajo. Entonces estás evadiendo tu carrera, más bien. Tal vez. Como todos, ¿no? Es una posibilidad. Estaba pensando lo que hablabas de esto. En cada cuento, cada uno de estos cambios que haces, estas situaciones como las temporales o de cuestiones extrañas o oníricas, al final no son simplemente hay una cuestión ornamental, sino que al final sirven para explorar de una forma que creo que se hace mucho más profunda por la manera en la que trabajas estos fenómenos a partir de ese estilo y de esos cambios que introduces. No sé si tienes una especie de poética sobre eso, o sea, a lo mejor intuitiva, no te digo que así punto por punto, sino si piensas de alguna manera así, como crear una situación fantástica o extraña para tratar un tema pues humano, ¿no? algún tema de una forma más profunda o más extensa. Creo que las problemáticas son lo que sí pienso de manera más consciente, a qué problemática me gustaría llevar a los personajes, pero en cuanto al aspecto humano de cómo se va a tratar, lo que intento casi siempre al escribir es que la voz del personaje sea la que lo lleve a cómo va a manejar esa situación, cómo le va a ir en ese conflicto, cuál va a ser el aspecto que le va realmente a molestar o a gustar o etcétera. Trato de que mis personajes sean muy fieles a sí mismos y de no meterme tanto en ellos,
Por eso también siento mucho como esa dislocación que comentaba con Aura, porque trato de que sí, de alguna manera exista el personaje en su momento. O sea, a lo mejor esto ya es como entrar en ondas más junguianas, pero pensando en que son personajes que ya existen dentro de uno y que solamente los dejas hablar, me gusta llevar como esa aproximación. O sea, creo que a todos nos gustaría verte, escucharte leer. No sé si quieras leer algún cuento. Vamos a leer el de dientes. Sí, el de dientes. Está bueno spoiler de todas formas. Ya que lo spoileaste. Para que se rían de mí. Yo no sabía que era conejo. Ay, yo no lo spoilé. No, yo fui yo. Ya, güey. Desde antes. Dientes. El pelo blanco en el lavabo de mis padres cada mañana. Las ensaladas de lunch. El jugo de alfalfa. Las fotos de los abuelos de mis amigos en sus casas. La panza de mamá. La hinchazón de sus ancas. Las contracciones de mamá. Las sábanas blancas en la cama. Los pañuelos blancos. La palangana limpia. Las manos de papá. El charco de líquido amniótico. Los ojos cerrados de mamá, el olor a hierro, la pera de succión, los ojos rojos de mis hermanos, la respiración suave de mamá, el cuchillo, los gruñidos de mis hermanos, los 10 pares de orejas largas de mis hermanos, las cicatrices en la cabeza de papá, los pañuelos rojos, la palangana llena de agua roja, las manchas rojas en el retrete de mis padres, el timbre, las cobijas ensangrentadas de mis hermanos, el rostro descompuesto de la partera, el timbre de nuevo, el médico, los lentes intraoculares de mis hermanos, la aureola café de mis lentes intraoculares, mis cicatrices en la cabeza, mi pelo incipiente, mis dientes blancos. Pues no sé si alguien de los asistentes quiere comentar algo o preguntar algo. Una duda, o más que duda, un comentario. Yo quiero puntualizar que también estaba en el mismo team que Mariana. Pero ahora lo lees y Sí, ahora lo dices, lees. sí. Como no lo noté antes. Sí, justo me sentí muy tonta. Yo creo que no, porque yo era la única que lo sabía. Entonces. Sí tienes, ya que, o sea, releyéndolo así, sí tiene Ajá, todo el sí sentido. tiene todo el sentido. Sí, bueno, es parte de la magia del libro y creo que de los buenos libros es, ¿no?, que siempre descubres cosas nuevas y a veces hay cosas que siguen siendo un misterio, ¿no? En muchos de los grandes textos que se han escrito hay cosas que hasta la fecha hay hipótesis de qué es lo que está ahí, ¿no? Ya nos la resolviste muy pronto, pero pues sí, es parte de esa magia. Sí, yo sí lo leí un par de veces. Sí, ¿Qué es esto? interesante, pero ¿qué está pasando? Ahora entiendo. Ya lo resolviste a los filólogos del futuro. Nadie grabe esto para que alguien más se rompa la cabeza en la Universidad de Austin. Ya sé. Pues, ¿qué Preguntas, más? comentarios. ¿No? Bueno, si no tenemos preguntas y comentarios, pues creo que nada más queda agradecer de nuevo a todos y al Increíble por darnos este espacio, a todos los que pudieron asistir, a Aura, a Mariana, a Héctor. ¿Héctor, algo que quieras comentar? Pues no especialmente, también agradecer a todos los que vinieron, agradecer a ustedes por estar aquí y bueno, que aprovechen para comprar el libro y que se los firme la autora. Por el momento no es tan fácil conseguirlo, así es que pueden aprovechar ahorita. Muchas gracias.